Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 11 de marzo. Es lunes de la primera semana de Cuaresma. La Iglesia celebra en este día, trasladándola de ayer, día 10, la memoria de Santa María Eugenia de Jesús, la fundadora de las religiosas de la Asunción. También he leído en algún lado que es San Vicente de León, e incluso en otros calendarios he visto que es memoria de Santa Áurea, aunque yo creo que Santa Áurea se celebra el día 19 de julio. Bueno, nosotros haremos memoria, ya digo, de Santa María Eugenia de Jesús. El texto del Evangelio es un texto fundamental, básico. Yo diría que el cristiano lo tendría que leer casi una vez por semana, para enterarse bien. Cristo, en él, se identifica con el destino de los más necesitados. Hay una pregunta que revela una cierta extrañeza, ¿no? ¿Cuándo te vimos enfermo y fuimos a verte? ¿Cuándo te vimos con hambre y no te asistimos? Resulta que Cristo estaba durante todo el tiempo en la persona de nuestros hermanos. Está en la persona de nuestros hermanos. Obras son amores. No podemos tener y vivir una fe desencarnada. Tiene que ser una fe que tenga un compromiso ético concreto, real, verdadero, ¿no? Porque el Rey, que es Dios, que es Jesucristo, hará juicio identificándose con los necesitados y condenando a los que en la vida pasan sin ver ni oír el sufrimiento de los demás. Deberíamos entender que Jesús, al solidarizar al Rey Dios con los necesitados, nos está invitando a nosotros a los mismos gestos de solidaridad y de misericordia. Para la caridad que debemos tener hacia el prójimo, Jesús da este motivo. Él mismo se identifica con las personas que encontramos en nuestro camino. Hacemos o dejamos de hacer con Él lo que hacemos o dejamos de hacer con los que nos rodean, que son nuestros hermanos. Es una de las páginas más incómodas del Evangelio, sin duda, pero es una página fundamental, ¿no? Porque se entiende demasiado, ¿no? Así que no podemos poner cara de extrañados o aducir que no lo sabíamos. Ya nos ha avisado el propio Jesús. Desde los primeros momentos del tiempo cuaresmal se nos pone delante el compromiso del amor fraterno como la mejor preparación para participar en la Pascua de Cristo. Es un programa exigente. Tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestros familiares, a los que trabajan con nosotros, a los miembros de nuestra comunidad religiosa o parroquial, sobre todo a los más pobres y necesitados. Incluso a aquellos que nos caen mal o que no nos hacen bien. Yo sé que esto no gusta oírlo, pero es así. Tenemos que vivirlo y hacer todo lo posible por la reconciliación y la paz. Nosotros tenemos que tender puentes, restaurar, hacer lo posible por llevarnos bien y sacar de nuestro corazón, de nuestra vida, la amargura, el resentimiento, que significa estar pensando que Dios nos entera, que da igual lo que hagamos, y eso no es verdad. Ahora el Señor nos hará un examen, ¿no? El examen no sobre si hemos robado, sino sobre si hemos visitado y atendido al enfermo, que se trata de un nivel de exigencia bastante mayor. Se nos decía, no odies, ahora se nos dice, ayuda al que pasa hambre. Alguien ha dicho que tener un enfermo en casa es como tener el sagrario, pero entonces debe haber muchos sagrarios abandonados, como el famoso apóstol de los sagrarios abandonados, San Manuel González, ¿no? En la Eucaristía, con los ojos de la fe, no nos cuesta mucho descubrir a Cristo presente en el sacramento del pan y del vino. Nos cuesta más descubrirle fuera de misa, ¿no?
en el sacramento del hermano, y ese es un sacramento también. Pues sobre esto va a versar la pregunta del examen final. ¿Sabemos el examen? ¿Sabemos la pregunta? Sería de tontos no prepararnos adecuadamente y no llenar nuestros bolsillos precisamente no de dineros y de otro tipo de posesiones, sino de solidaridad, de caridad, de entrega a los demás, de una manera concreta, real. Siempre digo, amar a los chinitos de China y a los negritos de África, estando en Europa cómodamente en tu primer mundo, pues es relativamente fácil, claro. Y a veces incluso rajamos en fin, nos rascamos, mejor dicho, el bolsillo y soltamos una moneda y con ello queremos apaciguar nuestra conciencia. No es eso el amor que el Señor nos está pidiendo. Nos está pidiendo sobre todo que amemos a aquellos que tenemos realmente cerca de nosotros, más pobres, más necesitados. Bueno, pues este es el plan, ¿eh? Decía que celebramos a Santa Eugenia de María Eugenia de Jesús, o María Eugenia de Jesús en francés, Marie Eugène de Jésus, el nombre secular de Ana Eugenia Milleret de Bru. Nació en Metz el 25 de agosto de 1817 y murió en París el 10 de marzo de 1898. Fundadora, como ya digo, de las religiosas de la Asunción. Fue beatificada en 1975 y canonizada en 2007. Y su fiesta se fijó para el 10 de marzo. Ayer, como era domingo, no celebramos hoy, ¿no? Compartió su infancia entre la casa natal de los Milleret de Brut y la vasta propiedad de Preis, en la frontera entre Luxemburgo, Alemania y Francia, de una familia no religiosa, cuyo padre volteriano es un alto funcionario y la madre una excelente educadora, que solo practica un formalismo religioso. Ana Eugenia tendrá un verdadero encuentro místico con Jesucristo el día de su primera comunión, en la Navidad de 1829. Nunca le he olvidado, escribirá más tarde, ¿no? En 1830 su padre cae en la ruina y tiene que vender el castillo de Preis y más tarde la casa de Metz. Sus padres se separan. Ella se va a París con su madre, a la que una epidemia de cólera se lleva brutalmente en 1832. La recoge una familia amiga rica en Chalon. En su adolescencia de 17 años conocerá el desarraigo, la soledad, en medio de las mundanidades que le rodean, ¿no? Durante la Cuaresma de 1836 se encuentra la luz al oír la predicación del padre Lacordaire en la Catedral de Notre Dame. También se encuentra en esos momentos con el padre Combalot, al que oye predicar en San Sulpicio. En marzo de 1837, Ana Eugenia se encontrará por primera vez con él en San Eustaquio. Él soñaba en fundar una congregación dedicada a Nuestra Señora de la Asunción para formar a jóvenes de los medios dirigentes, la mayoría irreligiosos, y ella soñaba en la vocación religiosa. Primero duda en seguirla, luego la acepta. El padre Combalot la envía al convento de la Visitación y para que viva una experiencia allí con las monjas de San Francisco de Sales, ¿no? Ya tiene las bases de su pedagogía, rechaza una educación mundana en la que la instrucción cristiana es muy poca. Quiere un cristianismo auténtico y no un barniz superficial. Quiere dar a los jóvenes una educación de todo el ser a la luz de Cristo. En 1839, en abril, se unen dos jóvenes para realizar este proyecto, y comienza lo que sería la fundación de las religiosas de la Asunción, con un marcado cariz contemplativo, digamos que en una parte de su vida, y también con la dedicación a la enseñanza. María Eugenia tiene una experiencia espiritual grande. Ella está en proceso incluso de ser declarada doctora de la Iglesia. Pasó de ser una mujer que, bueno, pues rechazaba todo
a vivir realmente una fe completamente entregada a Cristo, ¿no? Soñaba con las gracias que Dios le había hecho para atraerle a él desde la infancia, ¿no? Y buscaba a Dios. Toda su vida fue una búsqueda de Dios y vivir solo de Él y para Él. Bueno, sería muy largo hablar, ya digo, de toda la vida de María Eugenia de Jesús. Damos gracias al Señor por su vida y su testimonio. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.